there came a sound from heaven. Buenos días a todos, o buenas tardes, buenas noches, cuando quiera que ustedes estén viendo este programa. Yo soy el Dr. David Watts. Queremos darle la bienvenida al mensaje de la cruz y obviamente yo no soy el hermano Swagger y no pretendo ser el hermano Swagger. Solamente hay un hermano Swagger, pero él está fuera el día de hoy, así que vamos a hacer lo mejor que podamos para poder hacer lo necesario y continuar en nuestro estudio en Romanos. El día de hoy me acompaña Josh Rosenstern, el Dr. Jimmy Dupree, el pastor Sean Murphy y el pastor Jonathan Steele. Así que estamos muy felices de tenerlos a todos y estamos felices de tenerlos a ustedes viéndonos en casa y por supuesto no podemos hacer nada que hacemos sin ustedes, así que esperemos que disfruten el día de hoy al continuar hablando de lo que estamos hablando en Romanos capítulo 7. Vamos a estar hablando, ahora ya hemos cubierto el versículo 14 un par de veces, pero vamos a comenzar con el 14 el día de hoy. Y vamos a continuar hasta el versículo 17 y le voy a pedir al Dr. Dupree que lea las escrituras y yo leeré el comentario. Porque sabemos que la ley es espiritual. Se refiere al hecho de que la ley es totalmente por Dios, de Dios y para Dios. Pero yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Se refiere a la caída de Adán que ha afectado a toda la humanidad y para siempre. Significa que nadie, ni aun creyentes llenos del Espíritu, pueden guardar la ley de Dios y intentan hacerlo fuera de la fe en la cruz. En otras palabras, todo está en Cristo. Y quiero hacer una pausa aquí un momento. Yo compartí esto en otro programa, pero me hace reír cuando leo este versículo, soy carnal vendido al pecado. El año pasado o hace 2 años, no recuerdo exactamente la fecha, pero estábamos grabando un estudio en la palabra y estábamos hablando de tipos de personalidad y estábamos hablando de medios psicológicos y que la gente trata de utilizar en cuanto al entendimiento del por qué hacen las cosas que ellos hacen. Y nunca voy a olvidar que el hermano Larson dijo, si quieren saber cuál tipo de personalidad soy yo, es carnal vendido a sujeción al pecado. Así que eso es lo que está malo conmigo. Yo soy carnal vendido a sujeción al pecado. Pero ¿qué no es cierto que con todos, con cada persona, cualquier cosa que tratemos de arrojarle a nuestros problemas y temas cuando está fuera de Cristo y crucificado, cuando está fuera de las Escrituras, entonces, esto es todo lo que nos va a llevar a hacer. No nos va a dar la respuesta para el pecado solamente, como lo dijo el hermano Swagger muchas veces, solamente hay una respuesta para el pecado. Y esa es la cruz de Cristo. Solamente hay una cura entera, solamente hay una cosa que podía encargarse del problema del pecado. Aldred Zwingli en la Reformación dijo que si fuese posible que el hombre se salvara a sí mismo, no hubiera sido necesario que Cristo muriera. Y esa es la verdad, fue verdad entonces y es verdad hoy, no importa qué es lo que nosotros hagamos para contra el pecado, somos carnales vendidos a sujeción al pecado, así que no importa. Versículo 15, por favor, Dr. Dupree. Porque lo que hago, el fracaso, no lo entiendo. Debiera traducirse yo no comprendo. Estas no son palabras de un hombre inconverso como algunos afirman, sino más bien de un creyente que intenta y fracasa. Ni lo que quiero hago. Se refiere a la obediencia que él quiere darle a Cristo, pero fracasa. ¿Por qué? Como Pablo explicó, el creyente está casado con Cristo, pero es infiel a Cristo porque cohabita espiritualmente con la ley, lo cual frustra la gracia de Dios. Significa que el Espíritu Santo no ayudará a tal persona, lo cual garantiza el fracaso. Antes lo que aborrezco, aquello hago. Se refiere al pecado en su vida que él no quiere hacer y de hecho aborrece, pero no encuentra poder hacerlo, lamentablemente debido al hecho de que no entiende la cruz en cuanto a lo que se refiere a la santificación. Esa es la grave situación de la mayoría de los cristianos modernos. Adelante con el 16. Y si lo que quiero, esto hago. Muestra a Pablo haciendo algo contra su voluntad. No lo quiere hacer y está tratando de no hacerlo. Independientemente de lo que podría hacer, se encuentra haciéndolo de cualquier manera. Apruebo que la ley es buena. Simplemente quiere decir que la ley de Dios obra como debe obrar.
Esta define el pecado, que demuestra el hecho de que la naturaleza pecaminosa tendrá dominio en el corazón del hombre si no se trata correctamente. 17. 17. Sí. De manera que ya no obro aquello. Muchos han malinterpretado esto. Significa podría fallar, pero no es lo que quiero hacer. Ningún cristiano verdadero quiere pecar porque ahora la naturaleza pecaminosa está en su vida y se supone que debe gobernar no la naturaleza pecaminosa, según de Pedro 1:4. Sino pecado La naturaleza pecaminosa, que mora en mí. a pesar del hecho que algunos predicadores afirman que la naturaleza pecaminosa no existe en el cristiano, Pablo aquí claramente dice que la naturaleza pecaminosa aún está en el cristiano. Sin embargo, si nuestra fe permanece constante en la cruz, la naturaleza pecaminosa estará inactiva sin causarnos ningún problema. De lo contrario, causará grandes problemas. Aunque la naturaleza pecaminosa mora en nosotros, no debe tener dominio sobre nosotros. Hablemos rápidamente de un resumen rápidamente en Romanos, en donde estamos hasta este punto. Tenemos los capítulos del 1 al 3, y Pablo nos está mostrando cómo es que todos los hombres somos culpables ante Dios. Capítulos 4 y 5 nos habla de la justificación. Capítulos del 5 al 8 es donde estamos hoy, estamos hablando de la santificación. Ahora, hemos dicho esto antes, y yo creo que es verdad que muchos pastores y muchos cristianos no entienden la justificación. Creo que no entienden qué es el problema. Hay muchas contradicciones en cuanto a lo que significa ser santificados progresivamente y lo que esto es. Así que aquí Pablo, creo que el hermano Larson lo llama en este capítulo 7, el encuentro de Pablo con la ley. El encuentro de Pablo con la ley. Y esta es una persona que en los primeros versículos habla de la ley que el creyente está muerto a la ley y ahora encuentra con su encuentro con la ley después de su punto de vista de sí mismo con la ley. Pablo está siendo honesto consigo mismo, así como nuestras notas dicen que la mayoría de nuestras notas en el versículo 17 dicen que ningún verdadero cristiano quiere pecar porque la naturaleza divina ya está en su vida. No quiere pecar, quieren hacer lo correcto, pero no saben cómo tener la victoria sobre ese pecado en su vida. No saben cómo tener victoria sobre esa atadura, sobre esa fortaleza. Cuando estaba pastoreando mi primera iglesia, tenía una querida dama en la iglesia y ella era muy devota, amaba a Dios. Ella daba interpretación en lenguas, interpretación en mensaje, pero estaba ella adicta a fumar cigarrillos. Ella luchaba con eso, estaba avergonzada con eso. Ella venía a la iglesia y no fumaba mientras estaba en la iglesia, pero entraba a la iglesia oliendo a cigarrillo, lo odiaba, hacía todo lo posible, era muy devota, ella amaba a Dios y Dios la usó aún y aún algunas personas que dicen, bueno, ¿cómo es que Dios puede usarla en estos dones del Espíritu cuando ella tiene esta adicción y cuando tiene esta lucha? Y yo diría, bueno, ¿cómo Dios lo utiliza a usted y a mí cuando nosotros nos enojamos, nos amargamos y hablamos de la gente o lo que sea con lo que estemos luchando? Entonces, nuestras notas aquí en nuestro versículo nos habla acerca de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa que no tiene el dominio sobre nosotros. Romanos 6:14, que el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, ¿cierto? Entonces, Kenneth Wuest en su comentario nos habla acerca de la naturaleza pecaminosa en la vida del cristiano y es como una persona que desconecta un electrodoméstico. No hay poder eléctrico y queda inactivo. Entonces Dios no erradicó ni obliteró la naturaleza pecaminosa en la salvación. Aún está allí y hemos hablado anteriormente de Dios, que Dios la dejó ahí para propósitos que la dejaron ahí, para que ustedes y yo pudiéramos tener que depender de Cristo cada día, ¿cierto? ¿Cree usted que eso es correcto en cuanto a por qué Dios dejó la naturaleza pecaminosa allí? Aún no hemos sido glorificados y la Sí. glorificación que va a suceder en el futuro, ahí es donde se va a erradicar. Pero hoy en este cuerpo mortal, la naturaleza pecaminosa está ahí y cuando nacemos, claro que nacemos en pecado. Y Sí. tenemos esa naturaleza pecaminosa por la caída Así y tenemos es. la naturaleza humana, que si usted ha visto este programa, lo va a ver. Pero nuestra naturaleza humana es
singular a cada uno de nosotros. No es nada malo, simplemente que somos así por la naturaleza pecaminosa. Y cuando somos salvos, esa naturaleza divina entra y es lo que debe de gobernar nuestras vidas, no ser más esclavizado a la naturaleza pecaminosa. Y ahí es donde empezamos en el versículo 14. Pero yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Usted está vendido al pecado a menos de que su fe esté puesta correctamente en el objeto correcto. O si no, usted verá que eso va a pasar en su corazón y vida. Y al punto donde está Pablo, creo que todo creyente llega a ese lugar en algún momento, algunos antes, otros después, pero uno se encuentra en ese lugar donde uno sabe lo que es correcto y tiene ese deseo está ahí. Si el deseo hace falta, entonces es otra conversación. Pero usted tiene ese deseo. Deténgase ahí un momento. El deseo, si la persona dice ser regenerada, nacida de nuevo, pero no tienen el deseo de servirle a Dios, entonces eso es algo muy problemático. Correcto, así es. Usted se preguntaría si ellos son salvos o no. Y sabe, bueno, esto es muy preocupante. Si una persona siente la convicción del Espíritu Santo, pero no ceden a esa convicción, el primer paso de eso es reconocer que usted tiene que arrepentirse, que ha hecho algo malo. Si usted no cede a eso, entonces algo muy preocupante va a pasar en su corazón y vida, y es que su corazón se va a endurecer y su conciencia puede ser cauterizada. Y por eso es muy peligroso y es muy importante que cuando el Espíritu Santo obra en su corazón, usted ceda a lo que Él está tratando de hacer. Y la persona puede llegar a ese lugar. El deseo de agradar a Dios va a ser evidente en la vida de un cristiano. Pero se encuentran diciendo, yo quiero hacer lo bueno, no quiero hacer esto, pero es como que hay algo en mí más fuerte que mi voluntad de hacer el bien, algo mayor está presente y esa es la naturaleza pecaminosa que se activa y la analogía creo que es perfecta. Primero que nada, la naturaleza pecaminosa tiene una base de operaciones, puede tener una base de operaciones en nuestro corazón y es ahí, pero tiene que ser desconectada como un electrodoméstico, no tiene que ser fortalecida y apoderada. Pero ¿cómo llegamos a ese punto? Y eso es el corazón de la conversación. Usted mencionó tres cosas, mencionó la justificación y mencionó la santificación y también mencionó la glorificación. Esos son los Que tres vamos a ser términos, ¿sí? glorificados. Esas son las tres fases de nuestra posición en nuestra relación con Dios. La justificación por fe, Romanos 1:17, más el justo por la fe vivirá. Creo que mucha gente entiende eso, que esta relación con Cristo es por fe. Somos justificados por la fe, pero creo que nos perdemos en el área de la santificación de los dos y entendiendo cómo es que la santificación obra y cómo es que la santificación se manifiesta instantáneamente santificados, pero también aprendiendo a caminar, a vivir esa santificación cada día en el aspecto progresivo de la santificación, porque yo crecí pensando que la santificación progresiva significaba que yo estaba mejorándome gradualmente o que gradualmente iba a ser santificado, pero yo, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, yo ya había sido justificado, lavado, santificado, y eso es lo que dice ahí en el texto. Entonces yo había sido santificado y me solía confundirme cuando era joven porque yo decía, bueno, Dios no puede aceptar nada menos de la perfección y yo sabía que yo no era perfecto. Correcto. Y sabía y decía, ¿cómo es que Dios me puede aceptar a mí? ¿O cómo es que yo pueda hacer algo para el Señor? Así que tuve que llegar a entender qué es lo que se ha presentado con este mensaje, el mensaje de la cruz, que yo soy santificado, pero también estoy aprendiendo a crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Crecer en el conocimiento y en su obra consumada lo que Él logró y lo que nosotros hicimos. Continuando con lo que usted dijo, porque personalmente yo estuve en una situación similar. Yo usé esta mentalidad y voy a usar el ejemplo de Israel yendo a Egipto, saliendo a la tierra prometida. Dios le promete a su pueblo, a los hijos de Abraham, los hebreos, que ellos iban a habitar y poseer la tierra. No había duda de eso. El Señor dijo, yo voy a dirigirlos a esta tierra que les he entregado. Pero habían gigantes en la tierra, personas que adoraban a ídolos. La tierra estaba llena de cosas que no le agradaban a Dios. Y yo pensaba, bueno, yo espiritualmente soy
bueno, hay que derrotar a los gigantes, a los Goliaths y seguir conquistando como Jericó. Y estábamos teniendo esta conversación, creo que fue de hecho en este programa, y eso me golpeó. Yo dije, espérate un momento, yo tengo esto mal. Israel, los hebreos, cuando entraron a la tierra prometida, ya Dios se la había entregado, ya les había prometido que había victoria. La única parte que ellos tenían que jugar era creerle y obedecerle y seguir y confiar en Él. Él iba a pelear sus batallas, Él iba a derrotar a los enemigos mientras ellos seguían su dirección. Y obviamente hay personas que dicen, bueno, yo tengo que conquistar esto, yo soy salvo, pero lo que sea que esté en mi vida tengo que conquistarlo. He usado este ejemplo muchas veces. Mi papá, hace décadas, cuando él fue salvo, no solamente fue salvo, el Señor lo estaba usando en el ministerio, era bautizado en el Espíritu Santo, pero luchaba con la adicción a los cigarrillos, no podía adquirir la victoria. Él trató y luchó, y entre más luchaba, más fracasaba. Un cartón por día. Era 5 paquetes al día, que creo que es un cartón. Wow, Bueno, sí. un hábito muy caro, ¿no? Sí, así es. Y no podía romperlo. Pero ese hábito, pero él estaba tratando, él quería ser libre, él quería poseer la tierra, en otras Sí, palabras, amén. pero habían cosas, y entre más él trataba, menos victoria de hecho veía en su vida. Y eso lo llevó al fracaso, la frustración, la desilusión, todas esas cosas. Y hemos contado la historia, pero mi abuela finalmente le dijo, Jan, ¿por qué estás tratando de hacer lo que ya Jesucristo hizo por ti? Y cuando ella le dijo eso a él, poco a poco empezó a ser real en su corazón que cuando Jesús murió en el Calvario, esa adicción no solamente eran los cigarrillos, sino la atadura del cigarrillo que existía en su vida y corazón, eso fue roto. Y es lo mismo, Israel entró a aquella tierra prometida, Dios les entregó la tierra a ellos, y es lo mismo. Yo entiendo el mensaje de la cruz, así que estoy listo para pelear a los gigantes. Y después me doy cuenta que no, es el Señor que pelea. Él hace la obra en mí mientras cedemos a su obra. Para mí, esa rama colgante, como la dice el hermano, de la ley era de pasar de descansar o de trabajar a descansar. ¿Cómo uno pasa Bien. de esa mentalidad? Si yo trabajo arduamente y cosas buenas suceden, ese es el capitalismo. Es lo que se supone que debe suceder. Si así uno Era trabaja así. arduamente, solía ser así. Si trabajo arduamente, cosas buenas van a suceder, y la gente hace lo mismo en la iglesia, en su relación con Dios. Si trabajo arduamente, cosas buenas van a pasar. Entonces, de pasar de esa mentalidad de trabajar a descansar en la obra consumada de Cristo, eso fue un gran obstáculo. Eso fue un gran obstáculo para mí. La ley dice que hay que hacer, que hay que obrar, uno tiene que hacer algo. Nacemos en eso y es la única opción que existe, pero cuando a uno es introducido a esta dispensación o a este pacto donde se trata ahora, bueno, entramos por fe, siempre ha sido Sí, por fe, amén. pero ahora es gracia y, como se ha dicho, ese reposo. La obra ya terminó. Sí. Claro que es importante porque nosotros tomamos la decisión, y he tenido conversaciones con amigos y esto es algo que es de obstáculo para ellos. Dice, ¿cuál es mi parte? Bueno, nosotros tomamos la decisión cuál será el objeto de nuestra fe. Nosotros podemos tomar la decisión de decir, yo voy a confiar en mi propio esfuerzo, o puedo tomar la decisión de ceder. Ese proceso, y voy a hablarlo por mi experiencia, duele. Tal vez a ustedes no, pero duele. Hay una senda donde el fracaso será realidad, pero en ese tiempo, damas y caballeros, cuando el diablo viene a acosarle, no se rinda. Y hemos dicho esto muchas veces en este programa, que si usted tropieza y cae y entiende el dolor, su corazón le castiga, por decirlo así, y usted le pide a Dios ayuda. Es en esos momentos donde usted aprende, y personalmente pienso que es ahí donde usted aprende a confiar exclusivamente en la obra consumada de Cristo y no depender de su propio entendimiento. Quisiera, si pudiéramos hacer una referencia cruzada, quisiera leer Gálatas 2:16, porque siento como que cuando llega o cuando se trata al entendimiento de nuestro objeto correcto de fe, el objeto adecuado de fe, quisiera que nosotros repasáramos esto en este versículo en particular. Gálatas capítulo 2, versículo 16, dice:
sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Las notas del hermano Swagger dicen, tal es imposible, no podemos ser justificados por la obra de la ley, sino por la fe de Jesucristo, y eso es fe en lo que Él hizo en la cruz. Habiendo creído en Jesucristo, el objeto de la fe siempre tiene que ser la cruz para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Enfáticamente, no puede hacerse. Este versículo, enseñando a través de Gálatas, para mí, esto fue un momento clave, diciéndome, hey, no podemos ser justificados por la obra de la ley, así como el hermano Swagger lo dice, eso es imposible. Y para mí, cuando decimos por la fe de Jesucristo, aun como hemos creído en Jesucristo, cuando decimos Cristo, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo Cristo, quién Él es, lo que Él hizo, lo que Él logró en el Calvario, ¿cierto? No podemos separar a Cristo de la cruz. No podemos tener a un cristianismo sin cruz. La gente trata de tener a un cristianismo sin la cruz y no va a funcionar. Eso es el problema, eso es el aspecto más importante, es de donde viene el poder. Ese es el poder de Dios y es lo para los que creen. Amén. Dice allí que no podemos tener. Entonces, cuando decimos que un hombre solo es justificado por fe en Cristo, justificado por Cristo, por lo que Él hizo en el Calvario, nuestra fe, un teólogo, no recuerdo exactamente quién fue en este momento, pero él dijo que nuestra fe no descansa en la enseñanza, sino en el Maestro. Que nuestra fe es Cristo, en Cristo, quien Él es, Él mismo, Él es el nuevo pacto, Él es el mediador del nuevo pacto, Él es el nuevo pacto. ¿Sería correcto decir eso o no? Claro que sí. Entonces, solo quiero asegurarme de que tenga que hacerlos cooperar a estos hermanos también para asegurarnos de todo, ¿verdad? Entonces, ustedes, hermanos, Sean no creció aquí, pero él fue al instituto bíblico aquí y ustedes crecieron aquí en este mensaje. Así que ustedes han sido enseñados no por obras, sino por fe, por la gracia de Dios. Se les ha enseñado el mensaje de la cruz que bueno, yo me propuse a no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y este crucificado. Dr. Dupree y yo, nosotros venimos del mundo denominacional. Ahora, hay personas que dicen que eso es algo malo, algunas personas dicen que eso es algo bueno. No sé cuál es su opinión de eso, pero eso depende de ustedes. Yo no puedo detener eso. Yo he estado aquí casi ya 5 años y espero que para estas fechas ustedes entiendan mi corazón y entiendan qué es lo que yo quiero, entiendan qué es lo que yo trato de presentar en los programas. Y aunque el Señor me bendijo con la oportunidad de ganar un doctorado, yo aún estoy en el proceso y estoy aprendiendo todo y cada día, porque la sabiduría humana jamás va a ganarle a la fe en Cristo. La sabiduría humana jamás va a compararse. Y esta revelación, este mensaje, yo recuerdo cuando Romanos 8:2 realmente vino la vida en mi ser. Eso fue un momento que yo aprendí, no fue algo que yo aprendí en el seminario, fue un momento del Espíritu Santo cuando la luz se encendió. Y finalmente comencé a comprender qué es lo que significa que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pero bueno, para nosotros crecimos en el mundo denominacional, en las asambleas de Dios, en la iglesia de Dios, y aún tenemos nuestras conexiones allí, en ese mundo. Espero que solo en cuanto a mi corazón y a mí, mi corazón debe ser edificador de puentes para poder hacer que este mensaje, porque yo creo que este es el mensaje de Dios para la iglesia. Este mensaje de la cruz es tan significativo y tan importante como la Reforma, y tan significativo como el primero y segundo despertar, y es tan significativo como la calle Azusa, y es tan significativo como los 50s y 60s, movimientos carismáticos, la renovación y sanidad, y esos momentos tan importantes que hemos visto. Esto creo yo que es, miren, el hermano Swagger y este ministerio llamando a la iglesia de vuelta a la cruz, llamando a la iglesia de vuelta a Colosenses 2:6, de la manera que habéis recibido a Cristo Jesús, el Señor, andad en Él.
Yo creo que eso es vital, es donde estamos, y si el Pentecostés o cualquier otra iglesia, cualquier movimiento va a sobrevivir, necesitamos regresar a la cruz. Cuando usted dice iglesia, no estamos hablando de nuestra iglesia, ni siquiera estamos hablando de un edificio, estamos hablando de los cristianos, el cristianismo. Ninguno de nosotros nos graduaremos de Romanos 7 como el hecho de que nunca voy a volver a vivir esto si no pongo mi fe correctamente. Y lo voy a explicar de esta manera. En cualquier momento, no importa si he sido cristiano por un día o si he sido cristiano por 75 años, si pongo mi fe en algo fuera de Cristo, puedo absolutamente encontrarme en una experiencia de Romanos capítulo 7. Una vez más, la naturaleza pecaminosa está ahí como un factor disciplinario. Pudo haberlo Dios removido. Dios es el creador de todo, Él es todopoderoso. Pero en la salvación Él pudo haber removido esa naturaleza pecaminosa, pero la dejó como un factor disciplinario. Así que hay situaciones en nuestra vida, y todos hemos vivido esto si somos honestos. Hay situaciones y hay momentos donde yo tal vez empiezo a ver a la tormenta o a ver a la situación en vez de confiar en Dios de la manera como debería. Y empiezo a confiar en mí mismo o en mis propios medios o mi propia fuerza, y empiezo a hundirme. Primera de Pedro 6:7, que esas tentaciones, estas luchas suceden ¿por qué? Para que nuestra fe sea purificada, no para darnos más fe. Se nos da la fe que vamos a necesitar cuando somos salvos. Se nos da todo lo que necesitamos. Él es el autor y el consumador. Mas, sin embargo, Él quiere purificar, quiere perfeccionar esa fe. ¿En quién? En Cristo y la cruz. Y ese es el mensaje que nosotros queremos llevarle a la iglesia por general, a cada cristiano, a toda denominación, a cada persona que está en este planeta, que dice que aman a Jesús. Necesitan este mensaje porque no tienen que vivir en Romanos 7. Pueden vivir en Romanos 8, cuando ya no hay condenación, cuando yo soy libre. Simplemente la fe es la que nos lleva ahí. Creo que usted hace un punto muy crucial, que no nos graduamos del potencial de tener esta experiencia de Romanos 7, porque cada vez que nuestra fe se desenfoca del Calvario, somos susceptibles para que la naturaleza pecaminosa venga a revivir, va a volver a la vida. Si esa naturaleza fuese removida en esta vida, nos olvidaríamos de quiénes somos. Y por eso Pablo dice, yo soy carnal. Reconoce de que aún propiamente nació como Adán. Sí, así es. Si Él removió esta naturaleza de nosotros, ¿en verdad tenemos un libre albedrío? Bueno, Tendríamos que decir que sí. vamos a especular y decir que sí, pero Él sí la va a remover. Él la removerá cuando seamos glorificados, y podemos volver a esa conversación de la santificación, justificación y glorificación. Se nos ha dado una nueva naturaleza en la justificación, así que hay dos naturalezas dentro de mí que luchan: aquello con lo que yo nací a imagen del primer Adán, y con lo que volví a nacer a imagen del segundo Adán, Jesucristo. Entonces un día ese viejo hombre va a ser removido. Hasta ese momento estoy aprendiendo a cómo no someterme a uno sino al otro, y es lo que llamamos la santificación. Usted entiende ese dicho que dice, soy carnal vendido al pecado, y eso no es muy sensible al buscador, ¿cierto? No es muy popular, no va a ser algo popular para nosotros, para reconocer. Pero le va a llevar a la gloria. Es importante, pero tal como Pablo, haciendo ese análisis personal, es lo que nos hace falta en la iglesia. Pero cuando regresemos nos vamos a ir a la pausa en un momento, y yo quisiera un poco más para hablar acerca de el pensamiento con el que usted comenzó aquí, acerca de entender todo esto y qué es lo que va a suceder y cómo es que todo esto se ha planificado, y el hecho de que esta dependencia en Cristo, esto es algo positivo, porque nosotros olvidaríamos quiénes somos y nosotros olvidaríamos la obra consumada del Calvario y pensaríamos que todo dependía de nosotros. Así que nos vamos a ir a la pausa, y cuando regresemos es lo que vamos a hacer.
Queremos darle la bienvenida a todos una vez más. Estamos en nuestra discusión de Romanos 7, versículos del 14 al 17. Estábamos hablando del cristiano en relación a la ley y nuestra relación a la naturaleza pecaminosa, y en broma dije que si nosotros decimos yo soy carnal, vendido al pecado, no vamos a vender muchos libros y tampoco vamos a tener una gran conferencia. La gente no quiere escuchar eso, pero esa es la verdad. Pablo está dando un análisis correcto de su situación en cuanto a quién él era, y Sean mencionó unos buenos puntos antes de la pausa. Quería que él entrara un poco más en detalle acerca de lo que él estaba hablando. Bien, viendo a la naturaleza carnal con la que nacemos, y todos nacemos bajo la imagen de Adán, hay una razón por la cual Jesús dijo que hay que nacer de nuevo, y es esa nueva naturaleza. Cuando somos justificados, nacemos de nuevo. El Espíritu de Dios viene a vivir dentro de nosotros bajo el nuevo pacto y tenemos una nueva naturaleza dentro de nosotros. Pero hasta que seamos glorificados, esa naturaleza antigua aún existe, y ese es el proceso de santificación, el entender cómo ceder a la nueva naturaleza en vez de ser dominado de la vieja naturaleza. Hasta que sea removida, ese es el proceso de nosotros aprender. Así que no se trata tanto, como lo dijo Josh, en cuanto a los hijos de Israel. No estamos en una batalla donde estamos peleando la próxima batalla. Estamos aprendiendo a ceder a la naturaleza que vive dentro de nosotros. Esa nueva naturaleza hasta que seamos glorificados. Y yo he estado pensando en esto mucho. El cristianismo que está buscando ese pacto eterno. Y de hecho, lo que Jesucristo pagó en ese pacto eterno es donde la presencia del pecado es erradicada. La penalidad del pecado, lo que ha traído a este mundo, todo lo negativo va a desaparecer, y todo lo que recibimos acá simplemente es una muestra de eso. El doctor Dupree y yo estábamos en Francis Amigos hace poco. El hermano Donnie estaba leyendo Efesios, y ese versículo me vino a la mente, que las arras de lo porvenir por el Espíritu. ¿Qué es las arras? Si nosotros hablamos de las arras, del dinero, depósito, el pastor Jonathan ha estado involucrado en bienes y raíces. ¿Qué significa esto? Bueno, en la idea de las bienes raíces, usted entra en un contrato, y una casa puede tener varios contratos y hay cierta negociación, pero para mostrar que usted está hablando en serio, por decirlo así, se daría lo que es un enganche, un dinero de enganche. Y eso es para mostrar de que voy a poner el dinero acá para que vean que estoy hablando en serio. Esta es mi oferta, y es una oferta en serio, y la deben de tomar en serio porque les estoy ofreciendo estas arras, este depósito, este dinero para mostrar que estoy hablando en serio. Eso solamente es un poco. Ese dinero, de hecho, después se usa para el enganche que es parte de la casa. Si la casa vale $100,000, por decir así, y doy $1,000 de arras, esos $1,000 no desaparece, sino que lo ponen para el monto de la casa, que son $100,000. Y eso es lo que es un enganche, esas arras. Lo que Cristo ha pagado es un paquete de beneficios masivo, pero solamente recibimos una pequeña opción aquí hoy en día. Solamente recibimos ese pequeño depósito para mostrar lo que vendrá. Y Cristo, Dios, a través de la inspiración de las Escrituras y sus autores, nos ha dado un mapa de cómo alcanzar no solamente el depósito o las arras, el poquito aquí y ahora. Si somos honestos, las arras es mucho más de lo que yo pueda imaginar. Sí. Ese depósito únicamente es más de lo que yo pueda orar, pero eso solamente es un depósito. Hay más que vendrá, que es mayor, que vamos a recibir en la eternidad. Efesios 1:14 es un versículo en el que estamos haciendo referencia, si lo pueden poner en pantalla, lo cual son las arras o el depósito de nuestra herencia. El hermano Swagger en sus notas dice: con la garantía de que todo vendrá en la resurrección, hasta la redención de la posesión comprada. Las notas dicen: comprado por la sangre de Cristo, y será completamente cumplido en la resurrección, para la alabanza de su gloria. Esto se refiere a lo que Dios ha hecho, y que hará. Correcto. Lo cual es una victoria de proporciones inauditas. Y la última parte del versículo, veamos ahí, esto se refiere a lo que Dios ha hecho, no lo que nosotros hayamos hecho, y lo que Dios hará, lo cual es una victoria de proporciones
inauditas. El hermano Sean en la capilla del Instituto Bíblico dijo que ni siquiera nos podemos imaginar o comprender lo que esta herencia es. Esta herencia aún va mucho más allá de... Miren, me gusta lo que dijo Jonathan, que aún las arras en este momento, este depósito es más de lo que merecemos. Y esto podría ser mucho más de lo que nosotros deseamos. Sí, vivir para Dios y vivir para el Señor y confiar en Él y en su gracia y su misericordia. Miren, a nosotros se nos dificulta en la vida, obviamente nosotros, pero miren, es maravilloso servirle a Dios. Es maravilloso vivir para el Señor. Yo no quisiera vivir de ninguna otra manera. Aún si el cielo no fuese prometido, lo cual sí es, pero si no, eso aún sería la mejor manera de vivir la vida. Cuando, una vez más, esas arras, ese depósito, el decir de que es más de lo que yo pueda esperar, pedir o imaginar, y más de eso vendrá, pero parte de esas arras es lo que estamos leyendo en Romanos, es el Señor deshabilitando esa naturaleza pecaminosa, el darnos esa naturaleza divina. Y no me quiero retractar, pero para ponerlo en perspectiva, nacemos con una naturaleza pecaminosa y humana, pero cuando somos salvos, la naturaleza pecaminosa es desconectada y se nos da una naturaleza divina. Volviendo a Romanos 6:16, nos dice que escogemos a quién vamos a cederle nuestros miembros. La naturaleza humana que tenemos, nosotros podemos escoger de quién va a ser esclavo la naturaleza humana o a la naturaleza pecaminosa, que es para la muerte, que es pecado para muerte, o somos esclavos en obediencia a la justicia, esa naturaleza divina. Nosotros escogemos y eso es parte de las arras. Y claro que podemos entrar en la sanidad, en el bautismo del Espíritu Santo y muchas otras cosas, pero una vez más, esas arras son más de lo que yo puedo imaginar. El versículo 13 dice que sois sellados con el Espíritu de promesa. Y si este sello fuese parte de la promesa, si el Dios del universo viniera a tomar residencia en mi corazón, Dios vivirá en mi corazón y eso solo es la porción de lo que yo tengo en el Señor. Esto es una buena heredad. Usted acaba de mencionar que es algo que va mucho más allá de nuestra capacidad de entendimiento. Cuando comenzamos a ver qué es lo que está por delante de nosotros, creo que nos ayuda a caminar en el aquí y en el ahora mejor. Cuando entendemos la libertad que nos espera, el cielo. Miren, esto es lo que la sangre ha comprado. El pago jamás ha cambiado. En 1000 años aún vamos a estar dándole gracias a Dios por la sangre. Y si eso es lo que pagó por la plenitud de la herencia, eso también es lo que nos ha dado esta porción, estas arras. Entonces el enfoque jamás debe de alejarse de el precio que fue pagado, como leíste en el versículo 14 allí, que fuimos comprados a través de la sangre de Jesús. Donde se encuentran muchos creyentes, en Romanos 7 usamos esa terminología. Es muy difícil y muy retante para ellos aún pensar en algunas de las cosas que hemos mencionado porque están luchando. Están tratando simplemente de llegar al fin del día y algunos tal vez están en sintonía ahora mismo y dicen, ahí estoy yo. Ellos saben todo lo que hemos dicho y dirían, amén, en un domingo en la mañana, pero día tras día se encuentran diciendo, lo que yo no quiero hacer, eso es lo que estoy haciendo. Estoy viendo no las cosas de Dios manifestadas en mi vida, sino las cosas que yo sé que no agradan a Dios y yo no sé cómo ver que haya un cambio. Hago una pregunta entonces, y esto no es de ninguna manera para denigrar la estructura de nadie. Todos hemos estado en Romanos 7 en algún punto u otro en nuestras vidas. Y mi pregunta es que si comenzamos a morar en nuestra heredad, ¿cambia esto nuestra perspectiva de la batalla? ¿Cree usted para ese individuo? ¿Cómo dijo? Si comenzamos el pacto que Él ha pagado por nosotros, en el que hemos entrado nosotros, la libertad que nos espera, la gloria que nos espera, ¿cambia eso la perspectiva de la batalla ahora mismo? Yo creo que lo que usted acaba de decir, no quiero añadirle palabras que usted no ha dicho, pero puedo decir esto, lo que ese creyente debe de reconocer es que cuando Jesucristo murió en el Calvario, Él no murió y pagó el precio del pecado para que ellos vivieran una vida llena de lucha, cargas, fracaso, fallo. Es gozo inefable. Y
el pecado no tendrá dominio sobre mí. Se trata de victoria en Jesús. Y eso es lo que pagó Jesús en el Calvario. Y cada creyente, no importa si han ido al seminario y tienen títulos, licenciaturas, o si usted acaba de ser salvo hace un mes, cada creyente, si usted es salvo, usted puede vivir todo beneficio de este nuevo pacto que tenemos en Cristo. La clave es el cómo. Así que día tras día usted ve lo que está pasando y está el desánimo, los fracasos, la experiencia de Romanos capítulo 7 es ahí. Si usted lee Romanos 7 es como que está leyendo su propia historia. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo llegamos ahí? Una vez más, para mí, el mensaje de la cruz, para mí es más que simplemente un mensaje, es una revelación, porque me abrió los ojos espirituales a lo que yo estaba leyendo en este libro, a lo que yo estaba creyendo, qué era lo que estaba sucediendo en mi corazón y vida. Me dio ese entendimiento de lo que estaba sucediendo y yo era un joven. Pero ¿cómo llegamos a ese lugar? Primero que nada, debemos llegar al punto donde nuestra fe, nuestra confianza, todo lo que se trata de en cuanto a nosotros no está en nuestros logros, en nuestras buenas obras, en lo que hacemos, en toda la lista de logros que podríamos nombrar, sino que se enfoca exclusivamente y reposa en esa obra consumada. Estoy hablando de la obra consumada porque ya todo fue hecho. Y lo que sucede después de eso es que el Espíritu Santo comienza a obrar en su corazón y vida. Y esa es la diferencia, es el cómo. El entender cómo el Espíritu Santo obra. Y ahí es donde hace falta mucho. Quisiera interrumpirte un momento porque presentaste algo que yo quiero hacer, que mencionaste anteriormente. Hablamos acerca de que estamos pasando de obrar a descansar en lo que Cristo hizo en el Calvario, descansar en esa obra consumada. Pero ¿qué es nuestra parte? Porque estamos diciendo que no estamos haciendo nuestras obras, no estamos confiando en la ley, ni estamos confiando en la ley mosaica. Pablo está tratando con 1600 años de ley aquí, que dice, no, Cristo ya cumplió la ley. Hubiera sido la Iglesia Católica y el movimiento protestante diciendo no se trata de esas leyes, o de nosotros diciendo que no se trata de nuestras leyes hechas por el hombre, cuando el movimiento de santidad, cosas así. Entonces, ¿qué es lo que está de nuestra parte? Porque me temo que hay personas que dicen que, bueno, yo tengo la doctrina bien y entiendo el mensaje de la cruz, y eso es todo. No hago nada más, solamente descanso. Solamente descanso, lo cual en cierto sentido es correcto, lo que decimos, ¿cierto? Pero vivir de una manera santa, vivir para Dios, cosas que hacemos. La primera mitad de Efesios, capítulo 1, 2 y 3 es doctrina. La segunda mitad es cómo vivimos. Así que sí hay algo que nosotros tenemos que hacer. No es trabajo, por decirlo así, pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bien, una vez más, cuando hablamos de esto, lo primero es que, bueno, hay que tomar esa decisión y entender que hay que o dejar a un lado en lo que usted ha estado confiando, y creo que es lo más difícil, el decir, yo he invertido años en X, Z o esto y aquello, y todo ahora en lo que dice la Escritura que no vale nada, que es estiércol. Sí, ahora mi abuelo, mi abuela, mi bisabuelo, todos predicaban este mensaje, todos predicaban esto, y usted me está diciendo a mí que mi fe, mi confianza no... o que la clave para la vida victoriosa no está en el bautismo con el Espíritu Santo, o que no está en el bautismo en aguas y ser bautizado, y que no está en el ayuno. Entonces me están diciendo a mí estas cosas. No es por obras para que nadie se gloríe, no es por obras. Entonces, si predican este mensaje y predican la salvación, y sí predicaron este mensaje porque... para poder ser salvo, primero que nada, usted tiene que reconocer de que usted necesita un Salvador, de que usted es pecador, ceder a ese poder de convicción del Espíritu Santo, y para ser salvo, su fe debe de estar en la obra consumada de Cristo. Absolutamente no hay ninguna diferencia. Es lo mismo. Donde usted empieza, ahí usted permanece. El objeto de su fe para ser salvo está en Cristo y lo que él hizo en el Calvario. Es muy sencillo.
y ahí debe de permanecer. Así que no hay nada que usted pueda hacer para ser salvo y no hay nada que usted pueda hacer para ser santificado. No hay nada que usted pueda hacer para entrar al cielo. Una vez más, cuando usted cede, y es ahí donde entra la obediencia, porque mucha gente quiere sacrificarse a sí mismo para el Señor, y ahí es maravilloso, deberíamos de ser sacrificios vivos, pero la obediencia, esa es la clave. ¿Y qué significa eso? Eso significa que usted sigue y depende de lo que el Señor ha puesto en su palabra. Hemos usado el término el orden prescrito de Dios. No es el orden de la iglesia ni nuestro, sino que es el orden prescrito de Dios. Es el plan de Dios para la salvación y para la vida diaria. Pero en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, la ley era parte de cada día y cada minuto de cada día del judío. Y cada día del judío estaba dictado por la ley. Usted vivía por ella y moría por ella. Era todo. En este nuevo pacto, este Nuevo Testamento donde estamos hoy en día, el Espíritu Santo dirige cada momento, en cada detalle, en el más mínimo detalle cada día. Y eso es poniéndolo en el sentido literal. Pero Él es quien obra en nuestros corazones, no es la ley. Porque si la ley está, entonces trae muerte. Pero la vida es traída por el Espíritu en su vida. La ley del Espíritu de vida. El ceder a eso llega todo básicamente a lo que hemos dicho una y otra vez. Se trata de en qué usted está confiando, dónde está su fe. Y Dr. Was, más que nada vemos situaciones compartidas, o sea, dobles. Esta es mi historia. Hay aspectos de mi vida que claramente yo estaba confiando en el Señor sin ningún problema. Pero habían esos pequeños pedazos, esas áreas, si le pregunta a mi esposa, que era obvio. Y esa es la área, una vez más, donde yo experimentaba ese fallo, donde yo me daba cuenta de que, bueno, yo hice un David y Urías en esto y he hecho un caos. Pero esa es la oportunidad para que nosotros reconozcamos, y entonces esto es algo diario, para asegurarnos de que la fe que tenemos no está centrada en nuestras obras o nuestro desempeño o en la iglesia o buenas obras. Todas esas son cosas buenas. Pero el pecado, ¿a dónde fue que se trató? En el Calvario. En el Calvario. Y ahí es donde debe de estar el objeto de nuestra fe. Es un mensaje sencillo, no es difícil. Entonces la obra de un creyente, si queremos utilizar esta terminología, es crecer en nuestra intimidad y relación con Dios, y eso se requiere de diligencia. Hay una practicalidad ahí, creo que es a lo que querían llegar, ¿verdad? Que hay una practicalidad de que si no pasan con el Señor, no pasan tiempo con Él, no lo vamos a conocer. Y si no pasamos tiempo en la palabra, no vamos a entender los beneficios, ni tampoco el acceso, como acaban de mencionar, al pacto del que somos parte. Así que el estudio bíblico encuentra su propósito apropiado cuando entendemos que esto es para que mi fe sea edificada. Correcto. ¿Cómo podemos crecer nosotros en la palabra de Dios si no entramos a la palabra de Dios? Bueno, cuando estudiamos Romanos capítulo 7, yo creo que usted se dirigió a eso unos momentos atrás. La ley ocupaba cada momento de sus vidas en aquel tiempo, y sabemos que Pablo se llamó fariseo de fariseos, conocía la ley mejor que cualquier otra persona. Y yo creo que parte de la lucha que tenía Pablo en el capítulo 7, si leemos versículos 9 hasta el 25, más de 40 veces el apóstol Pablo usa un pronombre personal, yo mismo, más de 40 veces. Él está tratando de entenderse a sí mismo. Bueno, yo he vivido por esta ley toda mi vida. Ahora tengo que llegar al punto donde yo no puedo confiar en mí. Tengo que confiar en lo que Cristo hizo. Y Pablo estaba aprendiendo eso en este capítulo. Eso es de mucho ánimo para la gente, como mencionamos, saliendo de las diferentes denominaciones o saliendo de dependiendo del cristiano, de si seguimos a Dios. El precedente que puso Pablo como persona de Dios, que le ha dado toda su vida, que ha presentado toda su vida, ahora toda su vida está al revés con este nuevo pacto. Este es un ánimo para cualquier creyente que se encuentra dependiendo de algún tipo de práctica religiosa, pero no es la respuesta. Uno está caminando, de hecho, uno tiene a alguien que ha caminado en esos pasos anteriormente en el apóstol Pablo, literalmente. Eso es de mucho ánimo. Sí, así es. Rápidamente, miren, junto a todo esto, quisiera en el gobierno de la ley, o lo que el hermano Larson identifica como una vida cristiana derrotada, el último punto de esto, si pudiéramos ponerlo en pantalla,
en nuestra vida victoriosa cristiana, en nuestra vida derrotada cristiana. La vida cristiana derrotada es lo que él llama el gobierno de la ley. Al final dice resultados, el fracaso. En ocasiones él ha desglosado esto más en su enseñanza sobre Romanos en cuanto al fracaso y la inconsistencia. La inconsistencia, para mí, Josh habló acerca de una vida híbrida. Hay cosas que hacemos bien y hay cosas que aún estamos luchando contra ellas, y esa es la inconsistencia. Ahora, el fracaso, nosotros sabemos que vamos a estar condenados al fracaso cuando nosotros regresemos a depender de la ley, pero esa vida cristiana inconsistente está plagando a tantísima gente porque nuestra posición automática es regresar a la ley. Así que yo quería solo mencionar eso, pero adelante, por favor, comparta lo que iba a compartir el Dr. Dupree. Bueno, ¿cuál es nuestra parte y la parte de Dios? Nosotros tenemos que seguir al Espíritu. Dios nos dio el Espíritu Santo para empoderarnos, para vivir como son dirigidos por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Entonces tenemos una tendencia a querer hacer las cosas como siempre las hemos hecho. Josh, en el programa al principio, usted habló de los hijos de Israel, de Jacob y Ahab. Es una manera perfecta de ver de cómo Dios hace las cosas y cómo ellos tratan de hacer las cosas a su manera. Y aún en Jericó, cuando lo leemos, ellos estaban obedeciendo a Dios. Ahora, lo natural le hubiera dicho, bueno, usted junta todas estas cosas, usted dispara las arras y esa es la cosa natural, una batalla natural, pero la diferencia es que ahora tienen que escucharle a Dios. Entonces, ¿qué le dijo Dios? Yo quiero que usted rodee la iglesia, la ciudad 6 veces, una vez al día, por 6 días. No digan nada, no hagan nada, solo caminen alrededor de la ciudad. Entonces estaban haciendo algo, pero estaban haciendo las cosas mientras son dirigidos por Dios. Nosotros queremos hacer las cosas para Dios, pero lo queremos hacer a nuestra manera, que es una religión. Es lo religioso que habló el Dr. Watt. Hemos hablado de eso antes. La dependencia no es una negación de la batalla. No negaron que el Jericó necesitaba caer. Ellos cambiaron la perspectiva de cómo se iba a luchar la batalla. De hecho, no es una negación del problema de decir, ¿saben qué? Yo voy a poner voy a bajar mis manos y dejaré que Dios vaya a trabajar para mí o a pelear por mí. No es una batalla, no es una lucha. Pero se imagina, ¿qué estaban pensando los hijos de Israel mientras estaban dando la vuelta a la ciudad? Se puede imaginar qué estaban pensando, qué bueno va a salir de todo eso, ni estamos tirando una piedra al muro. Pero ellos estaban haciendo las cosas de la manera de Dios. Todavía tenían algo que hacer, pero ahora tenían que hacerlo de la manera de Dios y no de la manera que ellos querían hacerlo. Rápidamente quisiera regresar al pastor Jonathan, que hizo una referencia a Romanos capítulo 6, versículo 16. Si pudiéramos poner esto en pantalla otra vez, 6:16. Solo la última parte de ese versículo que quiero mencionar. Él dice que de obediencia para justicia, y quisiera leer las notas del hermano Swagger aquí. El creyente es requerido a obedecer la palabra del Señor. Él no puede hacer aquello con su propia fuerza, solamente al entender que él recibe todas las cosas a través de lo que Cristo hizo en la cruz y su fe continua en esa obra consumada, aún diariamente. Entonces el Espíritu Santo, que puede hacernos lo que debemos ser, puede lograr su obra dentro de nuestras vidas. Así que poniendo esa fe y esa confianza en esa obra consumada diariamente. Y junto a esto, nosotros tal vez no veamos que caigan esos muros rápidamente. Usted acaba de leer esa vida diaria. Puede ser de ánimo a aquellos que nos ven y escuchan y piensan, he estado haciendo esto. Tal vez está en el tercer día de darle la vuelta a esa ciudad, o el día 4, siga caminando. Si es la respuesta de Dios para el pecado, esos muros caerán y tal vez tome que usted dé varias vueltas a la ciudad, pero tenemos que determinar en nuestro corazón, yo voy a creer lo que dice la palabra y voy a seguir caminando. Utilizo esto como un ejemplo. Esto fue tiempo atrás. Mi esposa y yo, entró una lagartija en la casa, la atrapamos y fuimos a arrojarla afuera.
y abrimos la puerta de atrás y antes de que yo pudiera pasar, mi esposa grita y cierra la puerta. Y bueno, yo dije, pero ¿qué está pasando? Y ella me dijo, bueno, hay una serpiente. Había una serpiente que estaba ahí en la puerta también, así que para resumir, yo tuve que matar a la serpiente, tuve que ir por una pala para cortarle la cabeza. Una vez que la cabeza estaba separada, estaba muerta, completamente eliminada, ¿verdad? No iba a hacerme ya nada. Sin embargo, la dejamos allí hasta el siguiente día. Creo que ya era tarde, así que la dejamos allí hasta la mañana y yo iba a ir a tirarla, pero cuando yo salí la siguiente mañana para ir a tirarla a la basura, estaba a 4 pies de donde yo la había matado originalmente, de donde perdió su vida. Se siguió deslizando, moviéndose, aún parecía estar viva, pero estaba muerta y desactivada. Creo que el hermano Larson lo llama esas ramas trepadoras de la caída. Nosotros pensamos que no tenemos la victoria porque aún estoy luchando, porque aún estoy luchando fuerte contra lo que sea que esté luchando, pero esa es una serpiente muerta que se está deslizando, se está moviendo, está muerta, desactivada. El primer día cuando comenzaron a caminar alrededor de Jericó, ya tenían la victoria, porque ya estaban sometiéndose a Dios. No era el día 7, pero ya estaban allí, ya tenían ellos la victoria, simplemente tenían que continuar y seguir adelante. Kenneth Wuest es el que él cita, esas ramas trepadoras de la caída, es de lo que él estaba hablando, y para mí, esa rama más grande ha sido la enseñanza previa. Ese desaprendizaje de las cosas que he aprendido, cosas que se me han enseñado por personas con buenas intenciones, personas que quieren mostrarme a mí cómo es que la gente de Dios, gente piadosa, gente que pensaba que estaban enseñando y haciendo lo correcto. Así que con este último minuto o dos que tenemos en la programación, yo solo quiero desafiar a todos los que están allá afuera. Si ustedes son una persona que han sido parte de este ministerio, han estado sintonizando este ministerio durante muchos años, o tal vez ustedes apenas acaban de sintonizar, así como el pastor Sean que ha dicho, así como el pastor Jonathan ha dicho, así como todos lo hemos dicho, no se rindan, no se den por vencidos, y cuando ustedes encuentren problemas, fracasos, obstáculos, con inconsistencia, miren qué es el objeto de la fe, en qué estoy poniendo mi confianza, en qué estoy poniendo mi fe, y honestamente analícense. Y si ustedes son de la Convención Bautista Sureña o del Movimiento Pentecostal o de lo que usted quiera llegar a ser, fíjense qué estamos enseñando, compárenlo con lo que Pablo enseñó, pregúntenle a Dios si esta es la verdad, si este es el mensaje para mí o no. Les amamos, les damos gracias, estaremos orando por ustedes. Gracias por permitirnos estar con ustedes el día de hoy y Dios los bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.